Hola mis queridos hermanos, bienvenidos. Bendiciones para ustedes. Gracias por estar aquí y gracias por compartir. Estamos, mis hermanos, en una época donde, como dice Mateo 24, los falsos maestros, los falsos profetas están en apogeo. Pero aquí yo voy a hablarles a ustedes de un tema especial. Los profetas modernos, falsos en cuanto al rapto secreto, el rapto pretribulación. Es lamentable que estén enseñando una doctrina que no tiene ni pies ni cabeza. Vamos a mirar algunos detalles y les pido que se queden porque, mis hermanos, es importante que podamos nosotros comprender esto claramente, poder ayudar a alguien. Tenemos amigos, tenemos familia que cree a veces estas cosas y es importante que nosotros podamos orientarlos. Esto es una mentira. Cristo viene en forma visible, audible, con poder y gloria. Ningún rapto, ningún secreto. Cristo no viene en secreto. Eso hay que gritarlo a viva voz. Voy a leerles un texto. Escuchen. Deuteronomio 18:22 dice: Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción ha hablado el tal profeta. No tengas temor de él. Deuteronomio 18:22 es como el texto que siempre usamos para hablar del falso profeta. Ahora, yo quiero que ustedes que analicemos lo siguiente. Cuando todos estos del rapto, del falso rapto, se refieren a la Iglesia Adventista del Séptimo Día y se refieren a Guillermo Miller, entonces dicen, el falso profeta Guillermo Miller profetizó que Cristo venía en 1844 y Cristo no vino. Quiero decirles, por lo menos Guillermo Miller no interpretó un evento falso, un falso rapto, un rapto pretribulación. Guillermo Miller y todos los que creyeron en este mensaje hablaron de la segunda venida de Cristo con poder y gloria. Ellos no hablaban de un rapto. Es que es lamentable, es raya en lo ridículo que critiquen a alguien porque sí, se equivocó. Pasó por alto que el día y la hora nadie lo sabe, habló de un evento que no ocurrió. Y nosotros recalcamos, no se equivocaron en la fecha, se equivocaron en el evento. No iba a venir el Señor Jesús, pero sí iba a acontecer otro momento, otro evento muy significativo, muy importante en el plan de salvación. Cristo comenzaría su ministerio sacerdotal en el lugar santísimo. Ahora, mis hermanos, ustedes cuando hablan de Guillermo Miller, eso vociferan, falso profeta, pero estos falsos profetas ridículamente están hablando de un rapto secreto, de un rapto pretribulación. Estos son, mis hermanos, los falsos profetas modernos de Mateo 24, de los que habla Jeremías 23, de los que habla en Mateo 24, les digo, en tres textos, Mateo 24, 4 y 5, 11, versículos 23 en adelante. Falsos profetas. Ellos sí no son falsos profetas. Y están hablando de un evento engañoso. Fíjense en estos dos detallitos así rápidos. Suponen ellos que Apocalipsis 4.1, fíjense ustedes hasta dónde llega la invención de esta gente. Apocalipsis 4.1, cuando dice allí, le dice el Señor a Juan, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Qué dicen entonces? Este es el rapto. Juan es representación del rapto. Aquí lo que pasó es que el Señor le dice, sube acá, pero el que sube no es Juan.
es la iglesia raptada, la iglesia que ha sido llevada al cielo. Entonces, fíjense ustedes en esto. Aquí el Señor está hablando a Juan, que está en la isla de Patmos, que ya ha comenzado, llevamos aquí 3 capítulos de Apocalipsis, de revelaciones, y en visión el Señor le dice, sube acá y yo te mostraré. Aquí no hay absolutamente ningún rapto. Es un asunto del Señor, de la revelación que el Señor le está dando de este libro, Apocalipsis, y Juan, no de ninguna iglesia. Es un asunto de Juan, la revelación. Es que hay un problema doble y triste. ¿Qué dice entonces ahora cuando toman este texto para hablar de este rapto? Que desde este capítulo 4 hasta el capítulo 18, ya eso no tiene que nada con la iglesia, nada que ver con la iglesia. Que eso ya es con Israel, no con la iglesia. Fíjense en ustedes cómo se pierden tantas bendiciones de todo este libro que es una revelación de Jesucristo para su iglesia. Pero ellos dicen que no. Como dicen algunos falsos profetas, que Mateo 24 también es para los judíos, que no es para la iglesia, que es para Israel. Es que es terrible el engaño, mis hermanos, es terrible el engaño. Mateo 24, que Apocalipsis capítulo 4 hasta el 18, eso no es para la iglesia, que la iglesia ya aparece en el capítulo 19, porque ya está en las bodas. Mis hermanos, por amor a Dios, no se dejen engañar de esa manera. Yo les repito a ustedes, el Señor Jesús vendrá por segunda vez. No hay un rapto que sería como una segunda venida, que porque no va a venir hasta acá a la tierra, que va a venir solo hasta allá a las nubes, que están tomando ahí lo de la segunda venida. Eso no existe. Existe la segunda venida. La primera venida, cuando nace de María y es crucificado. Y de ahí a la segunda venida. La Biblia es clara. El Señor, mire, los ángeles, ¿qué le dijeron a los apóstoles allá en Hechos capítulo 1? Este mismo Jesús que le habéis visto ir al cielo, así como lo han visto ir, así vendrá. Mis queridos, puede Dios, porque es que uno de los engaños es que la iglesia no va a pasar por ninguna tribulación y que por eso Dios la va a sacar de aquí. Toman como ejemplo a Noé, toman como ejemplo a Enoch, hablan de Lot cuando fue sacado de allá de Sodoma, pero distorsionan los textos y los eventos para asegurar tal engaño. La pregunta es, ¿puede Dios guardar a su pueblo de cualquier problema, de cualquier tribulación? ¿Guardó Dios a Noé? ¿Guardó Dios a Lot? ¿Guardó Dios a los 3 jóvenes que fueron lanzados al horno de fuego, Daniel 3? ¿Guardó Dios a Daniel en el foso de los leones? Claro que sí. ¿Y cuántas veces Dios tampoco ha protegido a sus seguidores? Los apóstoles, excepto Juan, todos no murieron violentamente. ¿Fue que los abandonó el Señor? No, no, no. Los propósitos de Dios son, mis hermanos, inescrutables. Dios permitió que eso pasara con ellos, con Pedro, con el apóstol Pablo, con Jacobo, con todos ellos. ¿Cómo nosotros podemos pensar que somos mejores que ellos y entonces que Dios nos va a sacar de aquí porque no podemos pasar por ningún problema, por ninguna tribulación? Fíjense en esto. Se sufrirá tribulación por 2 asuntos, y de los 2 debemos escoger uno. Se sufrirá tribulación por rechazar el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Por rechazarlo, se va a sufrir terrible tribulación, sin protección divina. Y se sufrirá tribulación también al obedecer la palabra de Dios. ¿Quién dijo que los hijos de Dios no van a sufrir? ¿Dónde está eso?
¿Lo prometió Jesucristo? ¿Dijo Él, me los voy a llevar para que no sufran? En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, dijo el Señor, yo he vencido al mundo. Entonces, mis hermanos, no hay una promesa de que no vamos a sufrir y que Dios nos va a sacar de aquí porque no podemos pasar por ninguna prueba. La tribulación, la angustia final será la prueba de fidelidad. Ahí es donde se sabrá quién es quién. Esto viene, mis hermanos, de las falsas interpretaciones que se suscitaron en esta época moderna. Las supuestas dispensaciones son un asunto totalmente diabólico. Que la dispensación de la inocencia, que la dispensación de la promesa, que de la ley, que de la gracia, que del reino, todo eso son inventos. Esos son inventos diabólicos. Mis hermanos, Dios ha tenido un solo plan de salvación. El Evangelio se llama en la Biblia eterno, porque esto no ha sufrido cambios. No ha sufrido cambios. Es el mismo sistema de salvación. Como se salvaron los del Antiguo Testamento, nos salvamos nosotros por gracia, por Jesucristo, por la muerte del Señor en la cruz. Que con el Señor se consumó en la cruz, sí, pero mis hermanos, es el mismo plan de salvación. Vamos a hablar un poquito de esto, pero esto tiene que ver con los jesuitas. Esto tiene que ver con un invento que comenzó por allá después de la Reforma. De eso, mis hermanos, tenemos que hablar. Así que este tema es muy importante. Hay algunos puntos que quiero compartirles y estén atentos. Tomen nota de esto. Escuchen, mis hermanos, ahora este video. Que vamos de repente a desaparecer en el mundo. Entonces, este es el misterio del arrebatamiento de la iglesia, que habrá un grupo de cristianos que no vamos a experimentar lo que es morir. En un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Vamos a oír la trompeta nada más nosotros, las ropas se van a quedar tiradas en el suelo, pilotos de aviones que van a desaparecer, choferes en los camiones, todos los niños completamente en todas las guarderías y en todos los sanatorios van a desaparecer, muchos matrimonios, volteará la esposa y el esposo ya no está, o viceversa, volteará el esposo y la esposa ya no está, los niños, vuelvo a repetir, también desaparecen y habrá un caos mundial por este fenómeno que la gente no va a poder explicar, más que se lo llevaron los ovnis. ¿Se fijan ustedes? ¿De dónde saca el señor Armando Alducin todo esta cantidad de engaños? Ahora, Armando Alducin es el representante de todos los dispensacionalistas. Digo yo representante porque la idea de Alducin es la idea de todos. Y yo les hablé ahora de las 7 dispensaciones, que la inocencia, que la promesa, que la ley, que la gracia, como siempre hablando de una época. Imagínense que la última dispensación que hablan ellos es del reino. ¿Y cuál es el reino? El reino de Cristo milenial en la tierra. Cristo aquí en la tierra gobernando en comunidad con David. O sea, una cantidad de barbaridades que no están en ninguna parte. En el milenio lo que la Biblia dice es que la tierra estará desolada y vacía. El único que estará aquí, en esta tierra, será Satanás y sus ángeles. Eso se puede probar con la Escritura, sin ningún problema, sin absolutamente ningún problema. Ahora, ¿de dónde se inventaron esto? Yo les dije, esto es nuevo. Ni los reformadores, y si vamos a los apóstoles, ni los apóstoles, ni el Señor Jesús habló de eso. El Señor Jesús habló de su segunda venida. Y aquí que vendré otra vez. San Juan 14, 1 al 3. Ahí no está hablando de una venida en secreto, de una promesa. Y aquí que vengo con las nubes. Entonces, mis hermanos, eso no cabe en ninguna enseñanza. Son falsos profetas aquí, en China y en cualquier lugar. Falsos profetas
critican a otros falsos profetas y los que enseñan esta mentira son peores, porque por lo menos por allá para el siglo XIX, comenzando ese siglo, ellos no tenían tanta información como la tenemos hoy, pero hoy se han dejado engañar teniendo la Biblia y teniendo tantas formas de investigar las cosas con claridad. ¿Por qué esto es nuevo? ¿Cómo nació esto? Rápidamente yo quiero recordarles. Hay nombres que nosotros tenemos muy presentes aquí. Francisco Rivera, por allá para después del 1500. Luego viene Lacunza, que ya viene por allá después del siglo XVII, XVIII. Luego viene, Lacunza escribió un libro, bien interesante que Lacunza escribió un libro, y este libro lo leyeron algunos y tomaron cosas de allí que les ayudó para fortalecer su idea dispensacionalista y de un rapto. Pero en esta etapa final de esta doctrina perversa, John Nelson Darby, por allá para 1830, por ahí aparece una mujer en ese grupo, una mujer que tenía visiones. Interesante, ¿no? Que el diablo haya levantado también una falsa profeta como Margaret MacDonald y que tuvo supuestamente visiones de un rapto pretribulación, un rapto secreto. Pero ¿saben ustedes quién le dio a esto, como se dice, la puntada final, la estocada final? Scofield, Cyrus Scofield. Comenzando el siglo pasado, este hombre tradujo una Biblia, la que se conoce como la Biblia de Scofield. Todavía esa Biblia la venden. Esa Biblia tiene una cantidad de comentarios al pie de página, dispensacionalistas. Y esos comentarios también tienen que ver con el rapto secreto. Al comienzo, terminando el siglo XIX, comenzando el siglo XX, muchas iglesias rechazaban esa idea, pero finalmente se dieron a ella y la adoptaron. Todo el pentecostalismo, mucha cantidad de todas estas iglesias aceptan que habrá un rapto pretribulación. Esto tiene que ver también con los jesuitas. Rivera era jesuita, Lacunza era jesuita. O sea que eso, mis hermanos, traía como resultado o como objetivo distorsionar la obra de los reformadores. Recuerden ustedes, los reformadores llegaron a entender que el anticristo era el papado, pero para que eso no se concentrara en ese punto, que era un punto con muchas pruebas, entonces, ¿qué hicieron? Algunos interpretaron que todo esto ya había pasado, preterismo, pero otros interpretaron de que esto era para el futuro. Y entre ellos comenzaron todos estos de la dispensación, finalmente de la gracia y las tales dispensaciones. Ahora, mis hermanos, ¿cuáles son los textos claves que usan para asegurar esto? Escucharon usted a Armando Alducina hablar de un misterio. Voy a leerles aquí los textos de 1 Corintios capítulo 15. Es interesante que aquí en 1 Corintios 15, Pablo habla de un misterio, pero jamás habla de un rapto. ¿Cuál es el misterio del que habla el apóstol Pablo aquí? Voy a leerles los versículos 51 de este capítulo 15 de la primera carta de Pablo a los Corintios hasta el versículo 54. Escuche usted, saque sus conclusiones. ¿Dónde aquí o donde en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17 se habla de un rapto secreto? Allá Pablo en Tesalonicenses habla de una venida del Señor en forma audible, con voz de trompeta, con voz de arcángel. Mis hermanos, con una resurrección. ¿Cómo va a ser esa resurrección secreta? Cuando miles y miles de creyentes que han muerto en la promesa de la venida van a levantarse de las tumbas. ¿Esto va a ser secreto? Fíjense lo que dice Pablo aquí. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos,
a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. Verso 55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mis hermanos, aquí se habla de un misterio, y ese misterio es el rapto. El misterio de que Pablo está hablando aquí, la transformación en un abrir y cerrar de ojos. Pablo dice, no todos dormiremos, porque Pablo tenía la esperanza, como la tengo yo, de que vería venir al Señor estando vivo. Pero no fue así. Ahí Pablo está hablando del misterio de la transformación de esto mortal, corruptible, en algo inmortal, incorruptible. Ahí no está hablando de ningún rapto. El misterio aquí es cómo el Señor nos va a transformar, cómo levantará a miles y miles del polvo de la tierra, que tanta gente cree que eso es imposible. ¿Cómo van a resucitar quienes murieron hace 1000, 2000, 3000 años? ¿Habrá algo imposible para Dios? Mis hermanos, es tan falso este rapto, tan falso, que no cabe en la Escritura, que no hay cómo probar tal cosa. Fíjense en este detalle nomás. La Biblia dice que el día y de la hora nadie sabe, pero según esta falsa idea de que el Señor vendrá en secreto, que sería la segunda venida, que ellos llaman como rapto, de la cual la Biblia no habla, porque ellos tratan de encubrir este error diciendo que la segunda venida no es el rapto, que es 7 años después, que ya no sería la segunda, sería la tercera venida. Totalmente disparatado eso. La Biblia no puede sostener eso en ningún lado. Ahora fíjense, si el rapto es 7, o sea, si cuando suceda el rapto, 7 años después es la segunda venida, entonces Mateo 24:36, ¿dónde queda? Porque se va a saber cuándo exactamente será la segunda venida. No es sino contar el momento del rapto y contar 7 años después. Y 7 años después, entonces vendrá el Señor supuestamente en su segunda venida. ¿Se dan cuenta ustedes que esto es una locura antibíblica que no tiene ni pies ni cabeza? Y estos son los que acusan a otros de falsos profetas. ¿Y ellos dónde quedan? Engañadores. Engañadores. Engañados y engañando. Hay una cosa que aquí yo también, ya para finalizar, reflexionar con ustedes. Cuando usted escucha, por ejemplo, a Armando Alducin y a tantos que defienden esta idea, usted puede ver como sinceridad en ellos. Usted dice, me parecen sinceros. Sí, puede haber gente sinceramente engañada, como puede haber otros que engañan la conciencia de que eso no es así, pero ya se metieron en esa idea, ya sienten vergüenza de retractarse de eso, porque algunos se están retractando de eso. Hay pastores como Sugel Michelén, él no cree en eso. Él no cree que la profecía de las 70 semanas quedó inconclusa. Algunos están entendiendo de que eso no tiene cómo sostenerse. Entonces, mis hermanos, que Dios nos ayude a entender estas cosas. Nosotros los adventistas tenemos esto claro, la tenemos clara, pero necesitamos herramientas porque no sabemos cómo podemos ayudar a alguien que está esperando al Señor falsamente.
lo está esperando un rapto. ¿Se fija lo que dice Alducin? Que se les va a caer la ropa, los anillos, los aretes, todos esos adornos, esos ídolos que tienen en las orejas, sus falditas cortas, que los aviones se van a ir al suelo, los buses por los abismos, y que bueno, la locura. ¿Dónde usted puede mostrar eso en la Biblia? En ninguna parte. Si para eso está 1 Corintios 15, 51, 54, perdieron el año. Si para eso está ahí lo que les dije de Pablo en Tesalonicenses capítulo 4, perdieron el año. Si vamos a mirar Mateo 24, que uno será tomado y otro será dejado, perdieron el año. Eso sí es un invento. Están inventándose una mentira que el diablo ha introducido en el cristianismo. Que Dios te bendiga. Gracias por estar aquí hasta este momento y gracias por compartir. Bendiciones para usted.